Sean todos muy bienvenidos. Nos alegramos y agradecemos a nuestro Dios en poder reencontrarnos de esta manera virtual, pero con el objetivo de continuar juntos aprendiendo la palabra de Dios. La propuesta es comenzar el estudio de una nueva carta, una de la que se encuentra en el Nuevo Testamento. Invitamos a todos los que lo deseen a dirigir su mirada a la primer carta de Juan. Esta es la primer carta de Juan, comenzando con el capítulo número 1. Desde el versículo número 1 leemos la palabra de Dios, versión Reina Valera. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios por esta oportunidad. Como lo hemos dicho al comienzo, reiteramos, una nueva carta. Es la carta de Juan. Y queremos ir directamente a lo que el Espíritu del Dios vivo y verdadero inspiró a este siervo del Señor llamado Juan a escribir. Para ello releemos ahora el primer versículo de una manera un poquito más literal, lo cual dice: lo que había sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con los ojos nuestros, lo que hemos percibido y las manos nuestras han manipulado concerniente al logos de vida. La escritura de Juan nos retrotrae a su evangelio y también hay una referencia, creemos, directa al primer versículo de la revelación de Dios en el Génesis, el principio. ¿Qué sucedió en el principio? Dice la escritura: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el principio algo sucedió o algo estaba con Dios, el Verbo. Desde el principio, desde el siglo y hasta el siglo, de quien va a escribir Juan está. Estamos y nos adelantamos haciendo referencia a Jesús el Salvador, a Jesús el Cristo, al unigénito Hijo de Dios. Es fundamental para todo oyente que tenga una sana comprensión de quién es Jesús el Cristo. Jesús no es simplemente un buen hombre, no es un gran profeta, no es un buen o gran líder. Jesús es Dios el Hijo, el ser eterno, sin principio de días, sin fin de los mismos. Dios quien se encarnó. Estaremos hablando un poquito más de ello. El Dios que ha existido desde siempre y para siempre con el Padre y que vino a este mundo, adelantándonos, para salvar al mundo. El Dios el Hijo, por el cual el Padre creó todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. En Él subsisten todas las cosas, por Él y para Él fueron creados todas las cosas y en Él las cosas permanecen unidas. Esto es lo que estaba en el principio con Dios y a Él
¿qué sucede? Y ahora Juan empieza con estas primeras declaraciones en primera persona de plural. A él, que estaba en el principio, o sea Jesús, le han oído. Primera persona del plural. ¿A quién hace referencia? Juan, Pedro, Jacobo, un poquito más adelante Pablo y todos los seguidores y también las hermanas que estuvieron involucradas. Pero como referencia en autoridad para nosotros en la enseñanza, los apóstoles. Muy importante es comprender esto. Ellos que oyeron de primera mano. Pero ellos hicieron algo más a lo que había sido desde el principio. Le vieron. ¿Le vieron con qué? Con los ojos nuestros. Los ojos de los apóstoles contemplaron literalmente a Jesús, al Dios Hijo, quien se encarnó. Los oídos de los apóstoles escucharon la voz de Jesús. Lo que hemos percibido, este es otro verbo concerniente a ver, pero ya con el discernir, ya con una percepción de su obra. Y algo más hicieron los apóstoles. Sus manos, las manos nuestras, manipularon o palparon. Y aquí es donde nosotros nos habíamos adelantado. ¿En referencia a quién? Concerniente al verbo o al logos de vida. La palabra de Dios. Esto nos hace ir al Evangelio de Juan, en donde él nos habla del verbo que se hizo carne. La palabra de Dios, el logos viviente. Concerniente a Jesús, Dios Hijo quien se encarnó, los apóstoles oyeron su voz directamente, los ojos de los apóstoles contemplaron su ser, las manos de los apóstoles tocaron al verbo, al logo viviente, incluso en su resurrección, uno de ellos que dijo, ¿qué hizo? Quería y puso su mano en su costado traspasado. Hasta eso. Le vieron en su obrar, en su ministerio, en su vida y le vieron en su postrera resurrección en gloria. Los testigos visuales, auditivos y palpables de el logos de vida, el unigénito Hijo de Dios. Esto nos revela y nos cuenta que Jesucristo es distinguible. No es místico, no es oculto, no es una realidad reservada para algún ser iluminado, apartado. Él se hizo ¿qué? Manifiesto. ¿Y cómo lo sabemos? Versículo 2. Y la vida fue hecha visible, manifiesta, y hemos visto y testificamos y reportamos a vosotros la vida eterna, cual había estado con el Padre y fue hecha manifiesta a nosotros. La vida, ¿quién es? Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Yo soy el camino, la realidad, o sea, la verdad y la vida. La vida que fue hecha manifiesta. Aquí hay gramática para considerar. ¿Cómo fue expresado por Juan, inspirado por el Espíritu de Dios? Voz pasiva. ¿Qué significa la voz pasiva? Significa una acción que no es hecha solamente o voluntariamente por el individuo que la realiza, sino que está operando la voluntad de otro. ¿Qué voluntad operó en que la vida, o sea Jesucristo, se haga visible o se manifieste en el mundo? ¿Qué voluntad operó? La del Padre. ¿Cómo lo sabemos? Jesús lo dijo. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Padre envió al Hijo. Dios el Padre, y esto aprendemos en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, por amor envió a su Hijo a este mundo. Hizo que se haga visible la vida. La vida es Cristo. Esa vida había estado con el Padre desde el siglo, o sea, desde la eternidad, desde el principio, antes de los tiempos, sin comienzo de días. Estuvo con el Padre y ¿qué pasó? Fue hecho visible o manifiesto ¿a quiénes? A nosotros. ¿Quién es primera persona del plural? Los apóstoles. Alguien dirá, ¿Jesucristo no fue manifiesto a todo el pueblo? Claro, en el ministerio lo vieron muchas personas a Jesús, pero en la resurrección, ¿qué dijo Pedro en el capítulo 10 en casa de Cornelio? Y se manifestó
no a todo el pueblo, sino a nosotros, a los testigos que Dios había preparado. A ellos Cristo se manifestó y les reveló las Escrituras. Es muy importante que aprendamos esto. A nosotros, o sea, a los apóstoles, ¿qué sucedió? Se manifestó. La vida fue hecha manifiesta. Y hemos visto, o sea, vieron la vida, y que aquí hay algo importante. Y testificamos y reportamos a vosotros la vida. ¿Qué vida? La eterna, cual había estado con el Padre y fue hecha manifiesta a nosotros. A ellos se manifestó, se hizo visible la vida, quien es Cristo, y esa vida es eterna, o sea, la vida concerniente al reino. Vida eterna es la vida del reino de Dios. Y ellos, qué maravilloso, nuestros hermanos y nuestros maestros los apóstoles, no retuvieron la vida, la anuncian, la reportan, para que ahora nosotros, 2000 años después, 1900 y tantos años después, seamos partícipes del mismo cuadro, de los receptores auditivos, contemplativos de la vida, pero por fe. Ellos literalmente le vieron, le oyeron, le palparon. Nosotros a través del testimonio de ellos vemos, oímos y creemos en la vida eterna que había estado con el Padre, que se hizo visible y que no es místico, que no es oculto, que no es algo que conoce solamente algún iluminado, sino que se hace público a través del testimonio de los apóstoles. Él vino, se reveló a ellos y ellos se encargaron de testificar y reportar todo lo que vieron y oyeron. Todo lo hicieron visible o manifiesto. Y hoy se hace visible y manifiesto a tu vida a través de la lectura de la palabra. Tú estás viendo, no estamos viendo la estética de la vida, no estamos viendo su aspecto físico, estamos viendo su ser, su carácter, sus frutos, quién realmente es. Y Él es el Dios eterno, quien se encarnó, el Salvador del mundo, Jesús el Cristo. Los apóstoles son fieles en reportar, en anunciar esta vida, la cual es eterna, por ende es la vida del reino. ¿A quién la anuncian? A nosotros, los lectores. Estamos todos involucrados los que vendríamos después. Versículo 3. Lo que hemos visto y hemos oído, reportamos también a vosotros, para que también vosotros coinonía tengáis con nosotros. Ciertamente la coinonía, ahora la nuestra, con el Padre y con Hijo de Él, Jesús Cristo. Hay mucho, vamos de manera ágil. Lo que hemos visto es un énfasis, ya se dijo anteriormente, se reitera. Lo que hemos oído, ¿qué hacemos? Juan, Pedro, Jacobo y los apóstoles reportamos. Lo reportaron oralmente en el primer siglo, en las iglesias, en cada casa, en cada camino que caminaron, transitaron, y lo reportan en los textos. Nosotros no lo oímos de la voz literal de ellos, lo leemos casi 2 milenios después. El valor es el mismo. Sea los hermanos que lo escucharon en el primer siglo de voz de ellos, o sea los hermanos que leemos 2 milenios después, tiene exactamente el mismo valor porque es la misma verdad. Se escuche o se lea, lo que se tiene que mantener es la verdad sin adulterar. Y estamos leyendo la misma verdad, el reporte concerniente a la vida eterna. El reporte a nosotros tiene una razón. ¿Para qué? Vamos de nuevo. Lo que hemos visto y hemos oído, reportamos también a vosotros. ¿Para qué? Para que también vosotros, ¿quién es ese vosotros? Segunda persona en plural. O sea, nosotros, los que estamos leyendo, nosotros, ¿qué pasa? Tengamos coinonía con los que escribieron. ¿Qué es la palabra koinonía, que se traduce comunión? Es una unión en común
No es una unión momentánea, efímera, no es simplemente un compañerismo, es una unión eterna de aquellos que bebieron de un mismo espíritu, de aquellos que creyeron en un mismo Señor, de aquellos que nacieron de nuevo. Es una unión en común, es un mismo fundamento, una misma realidad presente y futura, eterna. ¿Cómo podemos tener comunión con personas que hace 2000 años o 1900 y pico años que ya no están en la tierra? ¿Qué es este tipo de comunión? Es a través de la verdad. Por eso es que escriben y los que leen confían en esos escritos, y esos escritos son concernientes ¿a quién? A la vida eterna. Y esa verdad escrita nos permite tener comunión al recibirla, al creer. Por eso nuevamente dice, lo que hemos visto y hemos oído reportamos también a vosotros. ¿Para qué? Razón. Para que también vosotros tengáis coinonía. ¿Coinonía con quién? Con nosotros, dice Juan. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes son ellos? Ciertamente la coinonía nuestra, ¿con quién es, Juan? Con el Padre y con el Hijo del Padre. ¿Quién es el Hijo del Padre? Jesús el Cristo. Estos términos acerca de su ungimiento y su función de Salvador del mundo. O sea que Juan, Pedro, Jacobo, el apóstol Pablo más adelante, Andrés y todos los que fueron registrados en los evangelios tenían comunión, coinonía con el Padre y con el Hijo. Yo quiero tener comunión, dice alguien hoy, con el Padre y con el Hijo. ¿Puedo tener comunión? Absolutamente, porque es habilitada para todo ser humano. Pero hay que hacer algo. Hay una condición. Creer la verdad que está escrita. ¿Cómo la creo? Por ejemplo, en este reporte de Juan. Creyendo este reporte de Juan acerca de la vida eterna, quien es el Cristo, tengo comunión con Juan, con Pedro, con Jacobo, pero principalmente tengo comunión con el Padre y con el Hijo. Por ende, anulamos cualquier comunión con Dios fuera de la verdad. La comunión con Dios el Padre, con Dios el Hijo es a través de la verdad. Y la verdad está en el consejo de los apóstoles, en el consejo de los profetas, entiéndase en las sagradas escrituras. Desde Génesis hasta el libro de las revelaciones, o sea, el libro del Apocalipsis. La verdad de Dios me permite tener comunión con Dios. Hoy titulamos este encuentro Comunión con Dios a través de la verdad. No se puede tener comunión con Dios en la falsedad. No se puede tener comunión con Dios a través de la imaginación. Oh, yo tendré comunión con tal Jesús, el que yo me imaginé. Jesús es quien es. Y yo no sé quién es Jesús porque ni le vi ni le oí. Entonces, ¿cómo decís que tenés comunión con Jesús? Porque leo a los que vieron y oyeron a Jesús. Y creo en el reporte que me pasan. Juan le vio y le oyó y me pasa un reporte. Yo creo en ese reporte. Y tengo comunión con el Jesús que Juan vio y oyó. El verdadero Jesús, el Jesús eterno, el Dios eterno que se encarnó. Y cuando tengo comunión con esta verdad de Jesús, tengo comunión con el Dios que envió a Jesús, el Padre. Tengo comunión con el Padre, tengo comunión con el Hijo a través del Espíritu Santo, a través de la verdad. Tengo comunión con mis hermanos hace 2000 años por creer a la verdad. No vi literalmente, no oí literalmente a Jesús, creo en lo que vieron y oyeron los testigos de Jesús. Esta es la cadena. Ellos vieron y oyeron, pasan el reporte, el que crea ese reporte tiene comunión con la verdad, tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Y ahora los que creen siguen pasando el mismo reporte y la cadena continúa. Sigue el obrar, la edificación de Dios. Es maravilloso este plan. Es único, utilizando instrumentos para manifestar a Jesucristo al mundo, para revelar a Jesucristo al mundo. Y Él lo dijo, vosotros seréis mis testigos. Él se lo dijo a los discípulos y dijo también que el que a vosotros recibe, a los discípulos, a mí me recibe. Y si recibimos a los discípulos a través de este reporte o esta palabra y recibimos al Hijo, ¿a quién más estamos recibiendo? Al que me envió, o sea, al Padre. Si rechazamos a los testigos de Cristo, rechazamos a Cristo. Y si rechazamos a Cristo, rechazamos al Padre que le envió. No se puede recibir a el Padre y al Hijo rechazando la verdad. No existe manera. Solamente a través de la verdad recibimos al Padre y recibimos al Hijo. Y tenemos comunión los unos
con los otros. Es maravilloso. Y es lo que dice la Escritura. Así que, estas cosas, 4. Escribimos, ¿para qué? La segunda razón, para que el gozo, y aquí hay una diferencia entre Reina Valera y el original griego, para que el gozo nuestro, dice, sea completo. Hay una pequeña diferencia. Reina Valera tradujo el gozo vuestro, segunda persona del plural. El griego original dice el gozo nuestro. ¿Qué significa? Los apóstoles se gozan en que tengan comunión todos los creyentes. Esto es maravilloso. No es simplemente que Juan dice, oh, ya tenemos gozo, nosotros ya lo vimos al verbo, ya tocamos al verbo, estuvimos con Jesús, comimos con Jesús, le vimos en el ministerio, le vimos luego resucitado, le vimos ascender en gloria, nosotros estamos satisfechos. No termina ahí. Ellos se gozan en que también nosotros tengamos comunión. Se goza Juan en escribir esta carta y que nosotros la leamos. Por eso más adelante, cuando avancemos en los libros de Juan, llegaremos a leer, no tengo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Un verdadero siervo de Dios no se goza simplemente con la vida personal de él, se goza con la vida de los que Cristo ha redimido, porque sirve al Dios vivo y sirve al pueblo de Dios. Juan es un siervo de Dios y es un siervo del pueblo de Dios, es alguien que se goza en que leamos su carta, que la recibamos. Es una diferencia pequeña en la traducción, pero es importante. El gozo es de los apóstoles. ¿En qué? En que creamos en el Logos viviente, en la vida eterna y que tengamos comunión con el Padre y con el Hijo. Y el gozo es completo. ¿Quieres tú tener gozo? Alguien dice, ten plata, ten bienes, sé famoso, vas a estar vacío. Puedes tener muchas cosas, está bien, nadie está negando eso, pero eso no es gozo. El gozo es el fruto del Espíritu y el gozo completo en el ser está a través de la comunión con el Padre, con el Hijo, a través de la verdad. Eso trae gozo, y gozo pleno. Cuando alguien cree la verdad, ha recibido al unigénito Hijo de Dios enviado para salvar al mundo. Gozo pleno. Estas cosas les escribimos. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea repleto o haya sido completado. Y se completa cuando uno cree la verdad, Dios hace que estemos gozosos. El fruto del Espíritu es justicia, paz, gozo. Hay gozo en el Espíritu y ese gozo es a través de la verdad. No se puede tener gozo en la mentira, en el error, en la falsedad. Muy bien. ¿Cómo continúa esto? Con el siguiente versículo, ¿cuál es el 5? Que dice, este es el mensaje que hemos oído desde él. Y ciertamente reportamos a vosotros que el Dios, luces y tinieblas en él, no hay ninguna. Si nos acompañaste en los primeros 4 versículos que hemos leído y aceptas lo que se ha declarado, que Juan, Pedro, Jacobo y añadimos los profetas anteriormente, que ellos son los testigos que Dios mandató para revelarnos el fundamento acerca de quién Dios es, cuál es el plan de Dios, qué ha hecho, qué hace, qué hará. Todo lo concerniente al reino de Dios está ya establecido, está fundado y sellado. Si aceptamos eso, y deberíamos de hacerlo para nuestro propio bien, vamos a ir viendo en esta carta características de Dios, ciertamente, pero en particular características de los que son de Dios, de los que recibieron a Cristo, de los que creyeron al Evangelio, las características que le acompañan. Juan nos dijo que vio, que oyó y que reporta. Ciertamente ya lo hizo en su evangelio, claramente, pero en su carta todavía no nos ha contado mucho, no nos ha reportado mucho acerca de lo que escuchó, por ejemplo, ¿no? Ahora en el primer versículo, el 5, va a empezar el reporte, va a empezar a desarrollar lo que escuchó. A ver, ¿qué escuchaste, Juan, del Logos de vida? ¿Qué escuchaste directamente de Jesús? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué información nos puedes dar para nosotros que hoy vivimos en este siglo presente, en esta vida tan compleja, en este mundo tan moderno? ¿Qué podemos aprender acerca de Dios? Este es el mensaje que hemos oído
¿De quién? Desde Él. ¿Quién es Él? El Logos de vida, la vida eterna, Jesús el Cristo. ¿Qué han oído de Él ustedes los apóstoles? Oyeron y completamente reportamos, o sea, no nos guardamos nada, se le pasamos totalmente la información, la verdad. ¿Qué reportamos a vosotros? Que el Dios, el artículo definitivo hace referencia al único Dios, vivo y verdadero, el Dios luz es y tinieblas en él no hay ninguno. Esto se lo escuchamos a Jesús, Él nos los contó y ahora se lo contamos a ustedes. Dios es luz. ¿Te acuerdas lo que decía el salmista? En tu luz veremos la luz. El Señor es mi salvación y mi luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pablo testifica en su carta a Timoteo que Dios habita en luz inaccesible. Bueno, el Dios eterno es luz. Y en el Dios, el cual es luz, no hay tinieblas. Las tinieblas es sinónimo de todo lo malo, lo corrupto, lo oscuro, lo que contradice la justicia, lo que Dios no avala. En Dios no hay mal, no hay injusticia, no hay corrupción, no hay mancha. Dios es irreprochable. Es más, Jacobo nos llegó a contar que él no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie. No sucumbe ante ningún tipo de tentación, porque Dios es perfecto, es santo. Dios es luz, dice hoy Juan. Eso lo escuchamos de Jesús y se lo estamos reportando. Alguien dice, amén. Claro que Dios es luz. Claro que es santo. Claro que nada es reprochable a Dios. Ahora, si tú has aceptado el reporte y has creído en el reporte, ahora viene el versículo 6. Fundamental. Y esto lo vamos a ver en toda la carta. Características de los que han recibido la verdad. 6. Si dijésemos que comunión tenemos con Él y en tinieblas andamos o caminásemos, mentimos y no practicamos la verdad. Profesión, amados oyentes, no es definitivo. Profesar lo correcto no es definitivo. Porque un individuo puede aprender a profesar lo adecuado, pero esa profesión no coincidir con su conducta. Ahora vamos a ver el versículo 6. Si dijésemos que koinonía tenemos con Él. ¿Qué aprendimos de comunión? La comunión es una unión en común, es estar unido a algo o a alguien, en este caso a Dios. ¿Qué aprendimos de Dios? Dios es luz. Si digo tener comunión con el Dios que es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una reciprocidad con mi andar o mi caminar. Esta palabra andar o caminar tiene la idea de estilo de vida. Estilo de vida, característica de vida. Ya aprenderemos, nadie se asuste, ya aprenderemos en este mismo capítulo acerca de nuestros tropiezos, nuestras debilidades. Pero en cuanto a la característica de vida del que tiene comunión con el Dios que es luz, ¿cuál debe ser la característica de vida? Acorde al Dios que es luz. Porque si alguien dice tener comunión con el Dios que es luz, pero camina, o sea, anda, o sea, vive en las tinieblas, las cuales no hay ninguna en Dios, ¿qué le pasa a ese individuo? Miente y no practica la verdad. Por ende, la profesión fue correcta, yo tengo comunión con Dios que es luz. Pero esa profesión no fue avalada, no fue corroborada con la conducta. ¿Te acuerdas lo que decía Pablo en su carta en la segunda de los Corintios por el capítulo número 6 desde el 14 en adelante? ¿Qué comunión tiene Cristo con las tinieblas? Cristo con Belial, la luz con las tinieblas. Las preguntas son todas retóricas, ninguna. Dios no tiene comunión con la corrupción, con la injusticia, con lo oscuro.
Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. No es correcto tener una vida de profesiones, pero una vida que no empieza a actuar. Recuerda, la fe sin obra es muerta. Y aquí es donde, nuevamente para el oyente, la salvación no depende de nada de lo que nosotros hacemos. Nada de lo que hacemos, de lo que hicimos, hacemos o haremos, nos salva. La salvación es obra íntegra de Dios en la cruz del Calvario, obra de Cristo Jesús, por el Dios Padre que le envió. La recibimos por fe, porque por fe habéis sido salvos. Esto no obra de vosotros, es la gracia de Dios. Pero la salvación que se recibe de una vez y para siempre como gracia de Dios a través de la confianza en la obra de Cristo Jesús es una salvación para obrar. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero nuestra conducta de vida, nuestro hábito de vida continuo es las tinieblas, profesamos mentiras. Son palabras vanas, palabras vacías que no tienen fundamento. No se puede decir que uno está en comunión con Dios, pero vivir en corrupción, vivir en iniquidad, vivir en la oscuridad, en las tinieblas. Recuerda, la luz manifiesta las obras. Los que están haciendo o obrando en Dios, los que obran en Dios son los que creyeron al Evangelio y andan en las obras que Dios preparó de antemano. Efesios capítulo 2, desde el versículo 8 al 10. Los que sus obras son hechas en Dios vienen a la luz. Pero los que andan en tinieblas no vienen a la luz. Entonces, ¿cómo pueden decir que tienen comunión con Dios? Cuando sus obras son hechas en corrupción, en la oscuridad, en la tiniebla, en lo secreto, en lo oculto, en pecado. Juan nos empieza a enseñar las características de un verdadero hijo de Dios. Como característica de vida. Cuando tú miras el resumen de su vida, si su vida se dedicó a la tiniebla, comunión con Dios no tuvo. Y esto no es para mirar al prójimo, esto es para el examen personal. ¿Cómo está mi vida? Debo de examinarme. ¿Vivo en lo corrupto? ¿Vivo en la oscuridad? ¿Vivo oculto? ¿Vivo a escondidas haciendo cosas malas que el consejo de Dios no avala? Tengo que analizar qué tipo de comunión estoy teniendo con Dios, porque Dios no está agradándose en eso que estoy haciendo. Debo de considerar mi camino. Debo de ir al versículo 7 y leer: si sin embargo en la luz caminásemos, en la manera Él está en la luz, coinonía tenemos unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Él, limpia o purifica a nosotros de todo pecado. Versículo 7 es un versículo que si hasta ahora no lo conocías, grábalo en la escritura, grábalo en tu mente, en tu corazón, porque es fundamental, tiene gran contenido. Vamos despacio. Si sin embargo, sin embargo es un contraste entre el versículo 6 que anunció la mentira de aquel que dice tener comunión, pero la comunión no es real. ¿Por qué no era real la comunión? Porque él anda en tinieblas. La vida del individuo es una vida tenebrosa, como estilo de vida. De continuo anda en lo malo, por ende miente. En contraste con el que miente diciendo tener comunión con el Dios que es luz y no tiene comunión con Dios porque no tiene. En contraste, si caminamos en la luz, caminar en la luz es vivir en las obras que Dios preparó de antemano, como estilo de vida. Ya aprenderemos que hay tropiezos. En este mismo versículo vamos a aprender esos tropiezos que se llama pecado. Pero si el estilo de nuestra vida, habiendo creído al Evangelio, es en la luz, es en las obras que Dios preparó de antemano, es a la luz de Dios, en la luz que está Cristo, la luz cual es Cristo, ¿qué pasa? Coinonía, unión en común, tenemos que unos con otros. Y es fundamental tener comunión unos con otros. Comunión con Juan, con Pedro, pero comunión con los que tienes en tu localidad hoy presente. Es fundamental tener comunión unos con otros. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, 1 Corintios capítulo 1 por el versículo número 9, pero nos llamó a la comunión los unos con los otros. Por eso las Escrituras nos dicen en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 3, que
que debemos de procurar acercarnos unos a otros y que ver que no caigamos en el engaño de pecado. Y en el capítulo número 10 del libro de los Hebreos, por el versículo 24, se nos llama a estimularnos al amor y a las buenas obras y no dejar o no desertar la asamblea de los santos, sino mantenernos congregados, porque al tener comunión unos con los otros, ¿qué pasa? Mira, cuando tenemos comunión unos con los otros, la sangre de Jesús, el Hijo de Él, el Hijo de Dios, purifica o nos limpia a nosotros de todo pecado. Fundamental. Cuando piensas en sangre, ¿en qué piensas? Un evento. Pascua. Pascua en Israel. ¿Cómo se celebró? ¿A través de qué? Derramamiento de sangre. ¿Qué sangre? Corderitos. Inocentes para la salvación del pueblo que estaba esclavo en Egipto. ¿Qué sabemos de la Pascua? La Pascua que nos anuncia la obra del Cordero de Dios, Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué ha hecho? Ha entregado su vida. ¿Cómo sabemos? Porque en la sangre está la vida. La vida de Cristo que hace, redime, salva. ¿Nos salva de qué? Del pecado. ¿De cuál pecado? De todos nuestros pecados. ¿Cómo se llama eso? Nuevo pacto. ¿Cómo fue sellado el nuevo pacto? En mi sangre, dijo Jesús a sus seguidores antes de celebrar la Pascua y luego ser capturado, enjuiciado, crucificado, muerto, sepultado y resucitado por el poder del Padre. El nuevo pacto promete a los que creen en la obra de Jesucristo: nunca más me acordaré de sus pecados, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cómo Dios puede olvidar los pecados del individuo? Por la sangre inocente derramada de su Cordero, o sea, su Hijo. La sangre que representa la vida del Hijo purifica las almas de los que creen en Él. Si no crees en el Hijo de Dios, tú no tienes sangre inocente derramada por ti, tú estás en tu corrupción, tú estás en tinieblas, tú estás en pecado y serás condenado para siempre en un lago de fuego. Si tú recibes al unigénito Hijo de Dios, creyendo en su obra, tú eres limpiado, purificado de tus pecados. Y es fundamental la comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque cuando estamos unos con los otros, nos estimulamos y que nuestro pecado se hace evidente para que vengamos a Cristo. Cuando es el individuo acercado a la asamblea de los santos, su pecado se hace evidente por la predicación de la palabra y el individuo puede correr hacia Cristo para que sus pecados sean lavados. Pero cuando el individuo se aísla, se aleja, empieza a cegarse, empieza su entendimiento a corromperse, empiezan a haber fortalezas en su corazón y su pecado ya no es traído a Cristo, ya su pecado no es expuesto, empieza a ¿qué? A haber tinieblas. Es fundamental la comunión unos con otros. Se ha leído hoy aquí, no la hemos inventado nosotros. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué pasa? Hay un medio eficaz para la purificación. La sangre de Jesucristo. O sea, la vida de Cristo, ¿qué hace? Nos limpia a nosotros de todo pecado. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu dentro de vosotros y limpiaré de vuestras almas vuestras iniquidades, vuestros pecados, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obras. Profeta Ezequiel, añadido el profeta Jeremías, anticipos del nuevo pacto en Cristo Jesús. La limpieza, la purificación por una sola ofrenda, dice el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 14, hizo Cristo Jesús perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué medio? La sangre. La sangre sinónimo de redención, liberación, salvación, purificación. El que no cree en el sacrificio de Jesucristo está en sus pecados y va a perdición. El que cree en Jesucristo es limpiado de sus pecados y no hay condenación para él. Comunión a través de la verdad. Está la obra de Cristo. Y el que cree en esta obra es limpiado de su pecado y empieza a andar en la luz. Y esta limpieza es de una vez y para siempre, para que no haya condenación, pero esta limpieza es continua, es diaria, como lo vamos a aprender. Continuemos, vamos al 8, nuestro tiempo está pasando, dice:
Dice el versículo número 8. Si dijésemos que pecado no tenemos, nosotros mismos nos engañamos, la verdad no está en nosotros. Alguien dice, amados, reciban ustedes la sangre de Jesús porque ustedes son pecadores, mas no yo. Si dices no tener pecado, te engañas. Y está incluido Juan. Si dijésemos primera persona del plural, Juan también se incluye. Todos estamos incluidos. ¿En qué? En si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Qué triste es el engaño. El engaño de decir algo que no coincide con la realidad. Ninguno tenga un concepto de sí más alto que el que deba de tener. ¿Cuál sería el concepto alto? Decir que no es pecador. Es un concepto que no debes de tener de ti. ¿Por qué? Porque Dios dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Todos nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios, todos somos pecadores, por cual el pecado entró a través de un hombre, Adán, y el pecado pasó a todos los hombres. ¿A excepción de quién? Del unigénito Hijo de Dios, el Hijo de Dios quien se encarnó. Todos estamos en pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Jacobo lo dice, no seáis oidores de la palabra, solamente engañándoos a vosotros mismos. Alguien que dice, pero no hace, se engaña. Y alguien que dice que no tiene pecado, pero obviamente que tiene pecado porque todos hemos pecado, se engaña. No es bueno. El que se engaña no sabe hacia dónde se dirige porque está en tinieblas. Si dijésemos que pecado no tenemos, a nosotros mismos nos desviamos, nos engañamos. Y hay algo más. La verdad no está en nosotros. Ojo, esto es importante. ¿Quién es la verdad? Juan capítulo 14. Yo soy el camino, la realidad o la verdad y la vida. Si la verdad no está en nosotros y no está de manera permanente, ¿quién no está en nosotros? Jesús. Y recuerda que Jesús habita por la fe a través de su espíritu en nosotros. Es un peligro. Si una persona pasa su vida declarando que no tiene pecado, o sea que no ha pecado, Jesús no está en él. Si hay algo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo alguien en su sano juicio va a decir no tengo pecado? No necesito la sangre de Cristo. Está engañado. Las tinieblas le cegaron. Está en soberbia, no se ha rebajado, no se ha humillado. Tú, y cuando digo tú, amigo oyente, especialmente yo, necesito la sangre de Cristo limpiándome. ¿Por qué? Porque hemos pecado y necesitamos la salvación. Si, 9, condicional, si confesaremos reconocer los pecados nuestros, fiel Él es y justo, ¿para qué? Para que perdonase nuestros pecados y limpiase a nosotros de toda injusticia. En vez de engañarme a mí mismo diciendo yo pecado no tengo, yo soy inocente, en vez de hacer tal delirio, perdónanos, pero en vez de delirar de tal manera, de pensar que no tengo pecado, lo mejor que puedo hacer es confesarle al omnisciente Dios, reconocer mi pecado. Te invitamos, si quieres hacer un estudio, a dirigirte al Salmo 51, en donde tenemos una de las demostraciones de las escrituras más claras de la confesión del pecado. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas tenido por justo en tu juicio. Me juzgaste, me dijiste soy inmoral, soy agresivo, soy lo que fuese. Sí, Señor. Lo soy. Pequé contra ti, quebranté tu ley en mis pensamientos, en mis palabras, en acciones. Soy culpable. ¿Ahora qué? Ten misericordia de mí. ¿Y qué hace Dios cuando alguien le confiesa su pecado y cree en su Hijo Jesucristo? Él es fiel. ¿Fiel a qué? A su palabra. ¿Qué dijo? Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. En el nombre de su Hijo Jesucristo hay perdón de pecados. Todo el que cree en el Hijo de Dios, Jesucristo, recibe perdón de pecados. Dios es fiel, prometió perdonar y lo cumple. Dios es fiel y Jesucristo es justo o se puede traducir inocente. El adversario nada tiene en Jesús para acusarle,
Porque ¿qué? Jesucristo no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Al ser Jesucristo justo e inocente, ¿qué hace? Hace algo. Nos perdona, envía lejos nuestros pecados y nos purifica a nosotros de toda injusticia. Cuando alguien se acerca a Dios en humildad, confesando su pecado y creyendo en Jesucristo, Dios es fiel para perdonar sus pecados y la justicia de Jesucristo es otorgada a dicho individuo y es justificado por la fe, es purificado de su iniquidad y está en un estado adecuado delante de Dios. ¿Por qué mérito del individuo? Ningún mérito, por los méritos de Jesucristo. El fiel y el inocente, el justo. Gracia salvadora de Dios. Gracia, obsequio de Dios. Pero tiene que haber algo de nuestra parte, el reconocimiento. Por eso Juan dice, sí confieso. Si confesamos, y él se añade, primera persona del plural, si confesamos, confesar, reconocer nuestro pecado. El que dice que no tiene pecado no va a confesar. Si ya se declaró inocente, está perdido, está engañado. Se engañó a él, tristísimo. No hay nada más triste que una persona que se autoengañó, que se cree ser algo que no es. Se cree ser inocente. Solo hay un inocente, Jesucristo. Los demás, culpables. Pero los culpables recibidos por gracia y la misericordia de Dios. ¿Cómo? Si creemos en su Hijo Jesucristo y confesamos nuestros pecados, que denota arrepentimiento. Ahora pasa algo, y con esto culminamos. Si dijésemos que no hemos pecado, si tenemos la osadía, esto añadimos nosotros, simplemente un comentario, si tuviésemos la osadía de decir que no hemos pecado, pasa algo. Mentiroso hacemos a él y la palabra de él no está en nosotros. ¿Por qué hacemos a Dios mentiroso? Porque Dios declaró que toda carne está en pecado desde Adán. Por cuanto el pecado entró a través de un hombre, el pecado pasó a todos los hombres. Toda carne está enferma, de la planta del pie hasta la cabeza, dice la Escritura. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Entonces Dios declara al mundo entero bajo pecado. Pero si se levanta un individuo y dice, yo no tengo pecado, ¿quién mintió? Dios. Dios es un falso acusador. Perezca esa idea, la cual es trágica y es falsa. Dios es veraz y Dios nos juzgó a todos, empezando por el que habla y siguiendo por todos los que escuchan, hombres o mujeres, grandes o pequeños. A todos nos declaró pecadores, transgresores de su ley, culpables. Si decimos que no tenemos pecado, es como si dijésemos Dios mintió en su examen, en su juicio. Y si decimos eso, la verdad de Dios no está en nosotros. Estamos en una posición muy delicada. Estamos prontos para perecer. Pero en cambio, amados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda iniquidad, para justificarnos, para limpiarnos, para hacernos una nueva creación, para tener comunión unos con otros. Pero ojo, porque la comunión es simplemente y solamente a través de la verdad. ¿Y qué verdad? La que está escrita en esta carta de Juan, en el resto de las cartas, en toda la palabra de Dios. No puedo tener comunión con Dios a través de una imaginación. Es a través de la verdad. Y hoy la verdad nos está enseñando quién es Dios, cuál es su obra, pero cuáles son las características que acompañan a los que son de Dios. Los que son de Dios aún pecan, pero no es el hábito de su vida. Ya lo aprendimos hoy y lo vamos a afirmar al comienzo del capítulo de Dios. El hábito de la vida de los que son de Dios, de los que creyeron en Jesucristo, no es el pecado. ¿Cuál es el hábito de sus vidas? La luz. No tienen hábito de vida de tinieblas. Cuando pecan, ¿qué hacen? Confiesan. Pero si alguien dice tener comunión con Dios, pero el hábito de su vida es tinieblas, ojo que con el verdadero Dios no tiene comunión. La comunión que tiene es con otro espíritu. Falso. Este es un examen. Si alguien dice, hermanos, ahora que estoy leyendo y la luz de la verdad está llegando a mi vida, yo me doy cuenta que tengo tinieblas en mí, mi hábito de vida es tinieblas. No sucumbas. No desertes, no abandones. Sí, hasta ahora me engañé y hasta ahora anduve en tinieblas pensando que tenía comunión con Dios, ¿qué tengo que hacer? Confesarlo. Es lo que enseña el texto. Si estoy en tinieblas, hoy debo de confesar, Señor,
He andado haciendo lo malo, pensé que te agradaba, pensé que tenía comunión contigo, pero me doy cuenta que hago todo lo que quiero, todo lo que el mundo me ofrece, lo que fuese. Aprenderemos del mundo más adelante en esta carta. He hecho lo malo, lo corrupto, he andado en iniquidad. Perdóname, límpiame a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, purifícame. Y Dios es fiel y justo para hacer esa obra de restauración, pero no nos engañemos. No pensemos que podemos tener comunión con Dios, que es luz, andando en lo malo, en tinieblas. No nos engañemos. Dios es luz y Él nos purifica a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo Jesucristo, para que nosotros andemos en novedad de vida, en vida nueva, en buenas obras que Él preparó de antemano, y para cuando pecamos, confesemos nuestros pecados. Primer capítulo de la primera carta de Juan, un capítulo maravilloso, y lo que viene por delante, cuánta verdad para aprender. Por eso es que les invitamos, amigo o amiga oyente, a que nos acompañes en este estudio para enriquecer nuestras vidas en el aspecto espiritual. ¿Y para qué? Para que creamos en el unigénito Hijo de Dios Jesucristo, en su crucifixión por nuestras transgresiones, en su muerte, en su sepultura y en su postrera resurrección para nuestra justificación. Gracia y paz sean con todos los que aman su nombre.